El espacio no es solo las extensiones interminables de estrellas y planetas, el romance de la exploración y el triunfo del genio humano. También es el cementerio más despiadado que se pueda imaginar. Un cementerio donde en lugar de lápidas hay fragmentos de naves espaciales esparcidos por las superficies de mundos alienígenas. Donde en lugar de coronas hay polvo espacial que se deposita en los restos de máquinas que alguna vez fueron el pináculo de la tecnología. Y donde yacen en medio de este frío silencio aquellos que se atrevieron a salir de su planeta natal y nunca regresaron. Sabes, cuando miramos el cielo estrellado, rara vez pensamos en el hecho de que allí, en este abismo, los cuerpos de las personas están flotando. Cuerpos humanos reales. No en algunas películas de ciencia ficción, sino en la realidad. En este momento, mientras escuchas estas palabras, sobre nuestras cabezas, en el frío vacío, flotan los restos de astronautas y astronautas, sellados para siempre en sus trajes espaciales o naves espaciales. Comencemos con la historia más terrible, una historia que ha estado oculta al público durante mucho tiempo. En 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov se convirtió en la primera persona en morir durante un vuelo espacial. Su nave espacial Soyuz 1 estaba condenada desde el principio. Los ingenieros sabían de más de 200 averías, pero la presión política era demasiado fuerte. La URSS no podía permitirse el lujo de quedarse atrás de Estados Unidos en la carrera espacial. Komarov sabía que el vuelo sería el último. Él entendió esto. Dicen que incluso exigió un ataúd abierto en el funeral para que los líderes pudieran ver lo que habían hecho. Cuando el barco comenzó a descender, el paracaídas no se abrió. Komarov cayó a la tierra a una velocidad de casi 700 kilómetros por hora. Pasó los últimos minutos de su vida maldiciendo a todos los que lo enviaron a una muerte segura. Estas palabras fueron grabadas, pero la cinta fue clasificada. Cuando la cápsula se estrelló contra el suelo, se convirtió en una bola de metal en llamas. Lo que quedaba de Komarov pesaba unos 30 kilogramos de restos carbonizados. Pero al menos regresó a la Tierra. No todo el mundo tiene tanta suerte. Ahora imagina la Luna. Sí, nuestra compañera romántica, a quien los amantes miran en el cielo nocturno. La Luna es un gigantesco cementerio de logros y fracasos humanos. Los restos de más de 100 naves espaciales yacen allí. Su primer habitante fue el Luna 2 soviético en 1959. Se estrelló contra la superficie a una velocidad de más de 3 kilómetros por segundo. Docenas de otros lo siguieron. Rangers estadounidenses, que se estrellaron contra la superficie lunar a toda velocidad para tener tiempo de transmitir algunas fotos antes de su muerte. Luna soviético, muchos de los cuales nunca cumplieron su misión. Pero lo más terrible es que los restos de un hombre también yacen en la Luna. Más precisamente, polvo. Cuando el científico planetario Eugene Schumacher murió en un accidente automovilístico en 1997, sus colegas decidieron enviar algunas de sus cenizas a la Luna. La cápsula con las cenizas se colocó a bordo de la nave espacial Lunar Prospector. En 1999, la nave espacial completó su misión y fue enviada deliberadamente a la Luna. Se estrelló contra la superficie cerca del Polo Sur, y las cenizas de Schumacher permanecieron para siempre donde siempre había soñado visitar. Se convirtió en la primera y hasta ahora la única persona cuyas cenizas descansan sobre otro cuerpo celeste. Pero hablemos del cementerio cósmico más espeluznante, Marte. Un planeta rojo que nos ha estado llamando durante más de un siglo. Un planeta en el que soñamos con fundar una colonia. Y ya está lleno de los restos de nuestros intentos de llegar a él. Marte es un verdadero cementerio de ambiciones. De las más de 50 misiones a Marte, menos de la mitad tuvieron éxito. El resto se convirtió en desechos espaciales o se estrelló en la superficie marciana. Imagina esta imagen. Estás parado en Marte. A tu alrededor hay un desierto rojo que se extiende hasta el horizonte. Y si pudieras dar la vuelta a todo el planeta,
te tropezarías con un cementerio completo de naves espaciales. Aquí se encuentra el Mars 3 soviético, el primer dispositivo que realizó un aterrizaje suave en Marte en 1971. Funcionó durante solo 14 segundos, transmitiendo una señal indistinta, y se quedó en silencio para siempre. Junto a él está su gemelo Mars 6, que se estrelló durante el aterrizaje. Un poco más adelante está el Beagle 2 británico, que aterrizó con éxito en 2003 pero nunca pudo desplegar sus paneles solares y murió en silencio antes de que pudiera siquiera señalar que estaba intacto. Pero la vista más espeluznante en Marte son los restos de Schiaparelli. Era un módulo de aterrizaje europeo que se suponía que aterrizaría suavemente en la superficie en 2016. Algo salió mal con la computadora. El dispositivo decidió que ya estaba en la superficie, cuando en realidad estaba a una altitud de varios kilómetros. Los motores se apagaron. Schiaparelli cayó como una piedra. Se estrelló contra el suelo marciano a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora y explotó, dejando una mancha negra en la superficie y esparciendo escombros cientos de metros a la redonda. Los orbitadores fotografiaron el lugar del accidente. Las imágenes muestran una mancha oscura de la explosión y un punto blanco. Este es un paracaídas, que permaneció tirado en la arena roja. Y también hay rovers en Marte. Sí, algunos de ellos todavía están trabajando, pero muchos ya están muertos. Spirit, un rover que operó 6 veces más de lo planeado, quedó atrapado en una trampa de arena en 2009. Los ingenieros han estado tratando de liberarlo durante meses, pero fue en vano. El invierno marciano lo cubrió. Los paneles solares estaban cubiertos de polvo. La temperatura bajó tanto que la electrónica simplemente se congeló. La última señal de Spirit llegó el 22 de marzo de 2010. Desde entonces, ha habido silencio. Todavía está parado allí, en esta trampa de arena, en medio del desierto marciano. Su gemelo, Opportunity, duró hasta 2018, cuando una tormenta de polvo marciana cubrió todo el planeta. La tormenta era tan fuerte que la luz del sol no podía atravesar el polvo. Las baterías de Opportunity están agotadas. Los ingenieros enviaron comandos de despertador más de 1000 veces. No hubo respuesta. En algún lugar del Valle de la Perseverancia, todavía se mantiene, cubierto de polvo marciano, un monumento silencioso a la perseverancia humana. Pero, ¿sabes lo que realmente da miedo? No las máquinas muertas en sí, pero el hecho de que a veces muestran signos de vida. En 2014, el rover Opportunity, que se pensaba que estaba casi muerto después de un largo invierno, cobró vida de repente. En 2007, después de varios meses de silencio, la nave espacial soviética Phobos 2, que estaba en órbita alrededor de Marte, se puso en contacto inesperadamente. Sin embargo, después de unos días, volvió a guardar silencio para siempre. Es como las voces de los fantasmas en el vacío. Ahora hablemos de Venus, el planeta más infernal del sistema solar. Si Marte es un desierto frío, entonces Venus es literalmente el infierno. La temperatura en la superficie es de unos 470 grados centígrados. La presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra, como a una profundidad de casi 1 kilómetro bajo el agua. La atmósfera está formada por ácido sulfúrico. Este es un lugar donde el plomo se derrite y las naves espaciales mueren en cuestión de minutos. La URSS estaba obsesionada con Venus. Los ingenieros soviéticos enviaron sondas allí una y otra vez, tratando de aterrizarlas en la superficie. Los primeros intentos fueron catastróficos. Venera 3 en 1966 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en llegar a otro planeta, pero se estrelló porque la comunicación con él se perdió mucho antes de entrar en la atmósfera. Venera 4 fue aplastado por la monstruosa presión incluso antes de llegar a la superficie. Venera 5 y Venera 6 sufrieron el mismo destino.
Pero los ingenieros soviéticos no se dieron por vencidos. Construyeron dispositivos cada vez más duraderos, verdaderas esferas de titanio capaces de soportar la presión de la atmósfera venusina. Y finalmente, en 1970, Venera 7 hizo lo imposible. Aterrizó en la superficie y transmitió datos durante 23 minutos. 23 minutos en el infierno. Luego se derritió y se quedó en silencio para siempre. La Venus soviética posterior trabajó un poco más, hasta 2 horas. Incluso lograron tomar algunas fotos. Estas imágenes muestran rocas cubiertas con algún tipo de costra oscura y un cielo amarillento. Estas son las únicas fotos de la superficie de un planeta que no sea Marte. Y estas fotos fueron tomadas por vehículos muertos que ahora yacen en la superficie abrasadora de Venus, colapsando lentamente en una atmósfera infernal. En total, los restos de más de 2 docenas de naves espaciales yacen en Venus. Venus y Vega soviéticas, pioneros estadounidenses. Todos están muertos. Todos ellos se disuelven lentamente en ácido sulfúrico y se derriten a una temperatura monstruosa. Este es el cementerio más caluroso del sistema solar. Y ahora volvamos al espacio, en el frío vacío entre los planetas, porque es allí donde se encuentran las tumbas más terribles. Estoy hablando de cosmonautas y astronautas que murieron en el espacio y cuyos cuerpos permanecieron allí. Vladimir Komarov, de quien ya he hablado, al menos regresó a la Tierra. Pero hubo otros. En 1971, los cosmonautas Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsy se convirtieron en miembros de la tripulación de la estación orbital Salyut 1. Pasaron 23 días en la estación, estableciendo un récord de permanencia en el espacio. Todo iba bien. Regresaron a casa como héroes. Pero durante el descenso, algo salió mal. La válvula de ventilación se abrió prematuramente. A una altitud de más de 100 kilómetros, el aire comenzó a escapar de la cápsula. Los cosmonautas intentaron cerrar la válvula manualmente, pero estaba ubicada de tal manera que era imposible alcanzarla sin desabrochar los cinturones. Y tomó tiempo desabrochar los cinturones e intentar cerrar la válvula, tiempo que no tenían. La presión en la cápsula disminuyó rápidamente. Unos segundos después, perdieron el conocimiento. Un minuto después, estaban muertos. La cápsula continuó descendiendo en piloto automático. Cuando el equipo de búsqueda abrió la escotilla, encontraron 3 cuerpos. En los rostros de los cosmonautas había rastros de sangre en las narices y las orejas. Sus ojos estaban abiertos. Murieron en el espacio, aunque técnicamente sus cuerpos regresaron a la Tierra. Pero la historia más terrible está asociada con el desastre del transbordador espacial Columbia en 2003. 7 astronautas regresaban a casa después de una misión exitosa. Al entrar en la atmósfera a una velocidad de más de 20.000 kilómetros por hora, el transbordador comenzó a romperse. Las baldosas de protección térmica se dañaron durante el despegue, pero nadie sabía qué tan gravemente. El plasma caliente comenzó a penetrar en el ala. El transbordador se volvió incontrolable. Explotó en pedazos a una altitud de unos 60 kilómetros. Los astronautas estaban vivos cuando el transbordador comenzó a romperse. Estaban conscientes. Los investigadores encontraron evidencia de que algunos de ellos intentaron activar los sistemas de emergencia. Esto significa que entendieron lo que estaba sucediendo. Sabían que se estaban muriendo. Sus cuerpos cayeron del cielo junto con los restos del transbordador, esparcidos por cientos de kilómetros a través de Texas y Luisiana. Los rescatistas tardaron meses en recoger los restos. Algunos fragmentos nunca fueron encontrados. ¿Y qué pasa con el desastre del Challenger en 1986? 7 astronautas, incluida la maestra de escuela Krista M. Saulife, se elevaron bajo la mirada de millones. 73 segundos después del despegue, el transbordador explotó. Durante mucho tiempo,
Se creyó que la tripulación murió instantáneamente, pero la investigación reveló algo aterrador. La cabina sobrevivió a la explosión. No se derrumbó. Simplemente se separó del resto del transbordador y comenzó a caer. Los astronautas estaban vivos. Algunos de ellos lograron activar sus reservas personales de oxígeno, lo que significa que estaban conscientes. Cayeron durante casi 3 minutos, desde una altura de 15 kilómetros. 3 minutos para darte cuenta de que te estás muriendo. La cabina se estrelló contra el océano a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. El impacto fue tan fuerte que equivalió a chocar con una pared de concreto. Pero hay historias aún más terribles. Historias que nunca han sido confirmadas oficialmente, pero que se susurran en los pasillos de las agencias espaciales. La historia de los cosmonautas perdidos. Cosmonautas soviéticos que supuestamente murieron en el espacio antes que Yuri Gagarin. Pero estas misiones nunca se informaron oficialmente. Los hermanos Judica Cordilla, radioaficionados italianos, afirmaron a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960 que habían interceptado señales de naves espaciales soviéticas. En noviembre de 1960, grabaron una señal de SOS en ruso. En febrero de 1961, los sonidos de un latido cardíaco rápido, que luego se ralentizaron y se detuvieron. En mayo de 1961, una voz femenina en ruso gritó sobre entrar en la atmósfera, que hacía calor, que el barco estaba en llamas. Luego hubo silencio. La URSS negó estas grabaciones. Pero el hecho es que muchos cosmonautas soviéticos fueron tachados de las listas oficiales del cuerpo de cosmonautas sin explicación. Valentín Bondarenko murió durante un entrenamiento en una cámara hiperbárica en 1961. Su muerte no se informó hasta 1986. Grigori Nelyubov fue expulsado del cuerpo de cosmonautas por embriaguez y luego murió después de ser atropellado por un tren. Pero algunos creen que logró volar al espacio y algo salió mal. ¿Son ciertas estas historias? Probablemente nunca lo sabremos. Pero la posibilidad misma de que en algún lugar del espacio los cuerpos de astronautas desconocidos, cuyos nombres han sido borrados de la historia, estén a la deriva es particularmente aterradora. Y ahora hablemos del cementerio cósmico más distante, el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Allí, entre millones de escombros de piedra, varias naves espaciales están a la deriva. Hayabusa de Japón apenas regresó en 2010, pero sus predecesores no tuvieron tanta suerte. Más lejos, más allá de la órbita de Júpiter, se encuentran tumbas aún más distantes. Galileo es una sonda estadounidense que estudió Júpiter y sus lunas de 1995 a 2003. Cuando terminó su misión, la NASA decidió destruir la nave espacial, enviándola a la atmósfera de Júpiter. ¿Por qué? Porque Galileo tenía una batería de radioisótopos a bordo, y existía el riesgo de que algún día, dentro de muchos años, la nave espacial pudiera caer en la luna Europa, que podría tener vida en el océano subglacial. Para no contaminar el mundo vivo potencial con microorganismos terrestres, el Galileo fue enviado a su muerte. Entró en la atmósfera de Júpiter a una velocidad de casi 50 kilómetros por segundo y se quemó en cuestión de segundos. Lo mismo sucedió con la sonda Cassini en 2017. Durante 13 años estudió Saturno, sus anillos y lunas. Hizo descubrimientos asombrosos, géiseres en Encélado, lagos de metano en Titán. Pero cuando se agotó el combustible, también fue enviado a su muerte, enviado a la atmósfera de Saturno. Cassini transmitió datos hasta el último segundo, y luego se quemó, convirtiéndose en parte del planeta que estudió. Este es un tipo especial de entierro espacial, destrucción deliberada para proteger otros mundos de la contaminación. Extraño, ¿no? Construimos estas increíbles máquinas, las enviamos a un viaje de miles de millones de kilómetros, nos sirven durante años,
y luego las matamos intencionalmente quemándolas en las atmósferas de planetas alienígenas. Pero las tumbas más distantes están fuera del sistema solar. La Voyager 1 y la Voyager 2 son los únicos objetos hechos por el hombre que han salido de nuestro sistema solar. Fueron lanzados en 1977 y todavía están en funcionamiento, aunque sus sistemas se están apagando gradualmente uno por uno. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente mueren? Continuarán a la deriva en el espacio interestelar. En decenas de miles de años, volarán más allá de otras estrellas. Dentro de millones de años, seguirán volando por el vacío, muertos y fríos, llevando placas de oro con un mensaje de la humanidad, un mensaje de una civilización que puede que no exista para entonces. Estos serán los monumentos más perdurables para la humanidad. No pirámides, no estatuas, sino dos pequeñas naves espaciales que vuelan a través de la eternidad. Ahora hablemos de los desechos espaciales orbitales. Es un verdadero cementerio alrededor de la Tierra. Allí, en órbita, vuelan escombros de más de 9.000 toneladas de desechos espaciales. Esto no es solo un número. Se trata de decenas de miles de objetos de más de 10 centímetros y millones de pequeños fragmentos. Entre ellos se encuentran fragmentos de satélites, satélites muertos enteros, etapas superiores de cohetes, instrumentos perdidos por astronautas durante caminatas espaciales. En 2009, se produjo la primera colisión de dos satélites en órbita. El satélite militar ruso Cosmos 2251, muerto e incontrolable, se estrelló contra un satélite comercial estadounidense Iridium 33 en funcionamiento. La colisión ocurrió a una altitud de unos 800 kilómetros sobre Siberia, a una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo. Ambos satélites se rompieron en miles de fragmentos. Estos desechos ahora vuelan en órbita, lo que representa un peligro para otros satélites y estaciones espaciales. Y en 2021, Rusia probó un arma antisatélite, destruyendo su propio satélite antiguo. Una explosión y otros 1.500 fragmentos volando a la velocidad de una bala. Los astronautas de la ISS tuvieron que refugiarse en cápsulas de descenso en caso de que uno de los escombros perforara la estación. Imagínese, está en el espacio, en un módulo de paredes delgadas, y miles de escombros vuelan a su alrededor a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Incluso un pequeño fragmento del tamaño de un guisante a esta velocidad tiene la energía de una granada. Un impacto directo en una estación espacial o en el traje espacial de un astronauta durante una caminata espacial sería catastrófico. Y este problema solo empeorará. Los científicos hablan del síndrome de Kessler, una reacción en cascada cuando las colisiones crean más y más escombros que causan nuevas colisiones. En algún momento, la órbita terrestre baja podría obstruirse tanto que los vuelos espaciales se volverían demasiado peligrosos. Es posible que nos encontremos atrapados en nuestro propio planeta, rodeados por una nube de satélites muertos y sus escombros. Entre toda esta basura, hay objetos especialmente espeluznantes. Por ejemplo, herramientas perdidas. En 2008, la astronauta Heidemarie Stephanie Simpiper dejó caer una bolsa de instrumentos por valor de unos $100,000 durante una caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional. La bolsa voló al espacio. Durante varios meses, se pudo ver desde la Tierra a través de telescopios de aficionados, un punto brillante que alguna vez fue el inventario de trabajo de alguien y ahora se ha convertido en basura espacial. Finalmente, entró en la atmósfera y se quemó. En 1965, el astronauta Edward White perdió su guante durante la primera caminata espacial estadounidense. El guante del traje espacial se convirtió en la basura espacial más cara de su tiempo. Voló en órbita durante aproximadamente un mes, moviéndose a una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora, antes de quemarse en la atmósfera. Imagina un guante volando en el vacío del espacio.
Una vista terrible, si lo piensas. Ahora volvamos a la Luna y hablemos de lo que los astronautas estadounidenses dejaron allí durante el programa Apolo. Estas no son solo banderas y huellas. Este es todo un cementerio de actividad humana. 6 módulos de aterrizaje permanecieron en la Luna. Las etapas inferiores que sirvieron como plataformas de lanzamiento para el regreso de los astronautas a la órbita. Todavía están allí, sobre sus patas, lentamente cubiertos de polvo de micrometeoritos. Junto a ellos hay 3 móviles lunares. Autos eléctricos que los astronautas condujeron en la superficie lunar. Se quedan donde quedaron por última vez. Las baterías se agotaron hace mucho tiempo. El caucho de las ruedas probablemente se ha derrumbado por la radiación cósmica y los cambios extremos de temperatura. Pero todavía están allí. ¿Te imaginas? Autos en la Luna. Simplemente se paran en el polvo lunar, como si estuvieran en un estacionamiento abandonado. Los astronautas dejaron muchas otras cosas allí. Instrumentos científicos, algunos de los cuales funcionaron durante años después de que la gente se fuera volando. Herramientas, bolsas de excrementos humanos. Sí, es cierto, dejaron bolsas de desechos para reducir su peso en el despegue, cámaras, banderas, placas, medallas de los astronautas muertos. Uno de los objetos más conmovedores de la Luna es una pequeña figura de aluminio llamada astronauta caído. Fue dejado por la tripulación del Apolo 15 de enero de 1971 en memoria de todos los astronautas y cosmonautas que murieron en la carrera espacial. Junto a la estatuilla hay una placa con los nombres de 14 personas, 8 estadounidenses y 6 cosmonautas soviéticos. Este es un pequeño monumento en la superficie de la Luna que nadie visita nunca. Y también hay una foto familiar en la Luna. El astronauta Charles Duke de la tripulación del Apolo 16 dejó una foto de su familia en una bolsa de plástico en la superficie lunar. Él mismo lo contó más tarde. Imagina una foto familiar en la Luna. A estas alturas, probablemente se haya desvanecido de la luz ultravioleta del Sol más allá del reconocimiento, pero todavía está allí. Un extraño y ligeramente triste artefacto del sentimentalismo humano en un mundo muerto. Hablemos ahora de cementerios espaciales más modernos. Sobre el llamado cementerio espacial en el Océano Pacífico. Oficialmente, se llama Punto Nemo, el lugar más lejano de cualquier tierra en la Tierra. Se encuentra en el Océano Pacífico Sur, a una distancia de más de 2.500 kilómetros de la costa más cercana. Y fue allí donde se lanzaron estaciones espaciales al final de su vida útil y grandes satélites durante décadas. En el fondo del océano, en el área de Point Nemo, yacen los restos de más de 300 naves espaciales. Los restos de los buques de carga Progress, los buques de carga automáticos ATV europeos y los camiones HTV japoneses descansan allí. Hay partes de las estaciones espaciales soviéticas y rusas de la serie Salyut. Y el objeto más grande en este cementerio submarino es la estación orbital Mir. Mir era el orgullo de la cosmonáutica soviética y rusa. Trabajó en órbita durante 15 años, de 1986 a 2001. Fue visitado por cosmonautas de muchos países. Era el hogar de personas en el espacio. Pero en 2001, la estación estaba desactualizada. Se volvió cada vez más caro y peligroso mantener su trabajo. Se decidió desorbitarlo. El 23 de marzo de 2001, la Mir comenzó su último viaje. Las locomotoras especiales ralentizaron la estación y comenzó a descender. Cuando entró en las densas capas de la atmósfera, comenzó un verdadero espectáculo de fuego. Una estación espacial de 130 toneladas ardiendo, rompiéndose y dejando un rastro de fuego a su paso. La mayor parte de la estación se quemó en la atmósfera, pero grandes escombros, alrededor de 1.500 fragmentos que pesaban alrededor de 20 toneladas, cayeron al Océano Pacífico cerca de Point Nemo. Los oceanólogos dicen que a una profundidad de varios kilómetros,
En completa oscuridad y bajo una presión monstruosa, yacen los restos de un hogar humano en el espacio. Módulos cubiertos de conchas y algas. Los ojos de buey a través de los cuales los astronautas miraban la Tierra y las estrellas ahora miran hacia la oscuridad eterna del abismo oceánico. Y pronto otro objeto grande se unirá a estos escombros. Estación Espacial Internacional. La ISS ha estado operando desde el año 2000, pero su vida útil está llegando a su fin. En algún momento a fines de la década de 2020 o principios de la de 2030, también será desorbitado y hundido en Point Nemo. Será el final de una era, el objeto más grande y caro jamás construido por la humanidad en el espacio, con un peso de más de 400 toneladas, más grande que un campo de fútbol. Será una pila de escombros en el fondo del Océano Pacífico. Y ahora hablemos de un tipo completamente diferente de cementerio espacial. Sobre el cementerio de esperanzas y ambiciones. Hay numerosas naves espaciales que se han lanzado pero nunca llegaron a su destino. No se estrellaron espectacularmente, simplemente desaparecido, perdido en el vacío. Phobos Grunt es una sonda rusa que en 2011 se suponía que iría al satélite marciano Phobos, tomaría muestras de suelo y regresaría a la Tierra. Era una misión ambiciosa que se suponía que restauraría el prestigio de la cosmonáutica rusa, pero inmediatamente después de separarse del cohete, algo salió mal. Los motores no arrancaron. El dispositivo permaneció en órbita terrestre baja. Los ingenieros intentaron contactarlo, darle órdenes, revivirlo. Infructuosamente, durante 2 semanas, Phobos Grunt permaneció en silencio, perdiendo altitud lentamente, y luego entró en la atmósfera y cayó en el Océano Pacífico. La misión, valorada en miles de millones de rublos, se convirtió en una pila de escombros en el fondo del océano, sin llegar nunca a la órbita terrestre. Se suponía que la sonda japonesa Nozomi sería el primer dispositivo japonés en órbita alrededor de Marte. Fue lanzado en 1998. Durante 5 años, voló al planeta rojo, superando problemas técnicos uno tras otro. Pero cuando finalmente llegó a Marte en 2003, resultó que no había suficiente combustible para entrar en órbita. Nozomi voló más allá de Marte y entró en órbita alrededor del Sol. En algún lugar allá afuera, en el vacío cósmico, todavía está volando, muerto, silencioso, condenado para siempre a dar la vuelta al Sol sin completar su misión. La sonda británica Beagle 2, que ya he mencionado, es una historia particularmente trágica. En 2003, aterrizó con éxito en Marte, pero no hubo comunicación. Durante más de 10 años, no se supo nada de él. Se creía que se estrelló, pero en 2015, el orbitador pudo fotografiar el lugar de aterrizaje con alta resolución. El Beagle 2 estaba allí, sano y salvo. Es solo que sus paneles solares no se abrieron por completo. Bloquearon la antena. El dispositivo funcionó, pero no pudo transmitir una señal. Estaba acostado en Marte, tal vez tratando de pedir ayuda, pero nadie podía escucharlo. Y en algún momento, las baterías se agotaron y murió en silencio, a solo unos centímetros del éxito. Es especialmente cruel, ¿no? Cuando el dispositivo está casi completo, su misión casi lo logra, pero alguna nimiedad, alguna pequeña falla técnica lo convierte en otra pieza de basura espacial. Pero hablemos de la perspectiva más oscura, sobre lo que nos espera en el futuro si realmente comenzamos a colonizar otros planetas. Porque definitivamente habrá cementerios reales en Marte o la Luna. Tumbas reales con cuerpos humanos. Si establecemos bases permanentes en la Luna o Marte, la gente morirá allí, de accidentes, de enfermedades, de vejez, si la colonia existe el tiempo suficiente, y no pueden ser enviados de regreso a la Tierra. El transporte es demasiado caro. Los cuerpos tendrán que ser enterrados allí. ¿Cómo se entierra a la gente en la Luna?
Es posible simplemente cavar un hoyo en el regolito lunar, pero no hay aire ni bacterias. Los cuerpos no se descompondrán. Yacerán en el vacío, momificados, preservados para siempre, o serán cremados. Pero la cremación requiere oxígeno, y el oxígeno en la Luna es más caro que el oro. ¿Y en Marte? Hay una atmósfera allí, aunque enrarecida. Pero es tan frío y seco que los cuerpos también se momificarán en lugar de descomponerse. Imagina un cementerio marciano. Filas de lápidas en polvo rojo. Los nombres de los primeros colonos que vivieron y murieron en un planeta alienígena, a millones de kilómetros de casa, que nunca han visto llover, nunca han sentido el viento, nunca han caminado sobre la hierba. Y estas personas definitivamente estarán allí. Si nos tomamos en serio la colonización del espacio, debemos aceptar el hecho de que crearemos cementerios en otros mundos. Que algunos de nuestros descendientes no serán enterrados en la Tierra, sino en otro planeta. Que sus tumbas no mirarían al cielo terrenal, sino a las de otra persona, donde la Tierra es solo un punto brillante entre las estrellas. ¿Sabes qué es lo más espeluznante de los cementerios espaciales? Su eternidad. En la Tierra, todo es temporal. Los monumentos son destruidos. Las tumbas están cubiertas de maleza. Incluso las pirámides se desintegran lentamente bajo la influencia del viento y la lluvia. Pero no hay viento en el espacio. No llovió. No hay erosión más que el lento impacto de los micrometeoritos y la radiación cósmica. La huella de zapato dejada por Neil Armstrong en la Luna en 1969 todavía está allí. Estará allí durante millones de años, hasta que algún meteorito caiga accidentalmente en este mismo lugar. Las banderas que los astronautas plantaron en la Luna probablemente se desvanecieron por la luz ultravioleta del Sol, convirtiéndose en trapos blancos, pero aún se mantienen. Los cuerpos de Eugene Schumacher en la Luna y Clyde Tombaugh, cuyas cenizas fueron enviadas a Plutón en la sonda New Horizons, permanecerán en estos mundos más tiempo del que existirá la civilización humana. Esta es una especie de inmortalidad, ¿no? Inmortalidad dolorosa y fría. Estas personas, estas máquinas sobrevivirán a todo. Se convertirán en artefactos arqueológicos del futuro, cuando dentro de millones de años, seres inteligentes, tal vez nuestros descendientes, tal vez extraterrestres, los encuentren y se pregunten: ¿quiénes son estos seres que fueron capaces de liberarse de su planeta y esparcir sus huellas por todo el sistema solar? Pero por ahora, estos cementerios están en silencio. Spirit y Opportunity están en sus posiciones finales en Marte, cubiertos de polvo, sus sistemas muertos hace mucho tiempo. Las Venus se están disolviendo lentamente en la atmósfera infernal de Venus. Los móviles lunares se paran en la Luna. Sus ruedas nunca volverán a girar. Los restos de la Mir yacen en el fondo del Océano Pacífico en eterna oscuridad. Y en algún lugar del espacio interestelar, las Voyager están volando, cada vez más lejos de casa, que nunca volverán a ver. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cada año hay más y más de estos cementerios. Con cada nueva misión, agregamos nuevos objetos a esta sombría lista. Perseverance está trabajando actualmente en Marte, pero un día se quedará en silencio. James Webb ahora nos muestra fotos increíbles de galaxias distantes, pero algún día su combustible se agotará y se convertirá en otra pieza de hierro muerto a la deriva en el punto de Lagrange. Construimos máquinas cada vez más complejas, las enviamos cada vez más lejos, pero el final es siempre el mismo: una muerte fría en el vacío. Y para las personas que arriesgan sus vidas para explorar el espacio, el final podría ser aún más oscuro. Muerte en una cápsula sellada, asfixiada en dióxido de carbono, o congelación lenta después de la despresurización, o evaporación instantánea al entrar en la atmósfera a velocidad hipersónica. El espacio no perdona los errores. No da una segunda oportunidad. Una válvula defectuosa y 3 cosmonautas están muertos.
Una baldosa de protección térmica dañada y 7 astronautas se convierten en una lluvia de escombros. Un error en el programa y la misión de $1.000 millones se convierte en una pila de metal en la superficie de un planeta alienígena. Y a pesar de ello, seguimos. Seguimos enviando personas y máquinas al espacio. Seguimos arriesgando, explorando, tratando de lograr lo imposible. Y en el proceso, estamos creando estos horribles monumentos, cementerios en otros mundos, escombros en el vacío, cuerpos en el vacío. Tal vez este sea el verdadero precio del progreso. Estos cementerios cósmicos no son fracasos ni derrotas. Estos son monumentos al coraje. Cada nave muerta en Marte es una lección para la próxima misión. Cada cosmonauta que murió es un recordatorio de lo peligroso que es nuestro camino hacia las estrellas. Y cada pieza de escombros en órbita es un rastro de nuestra presencia en el universo, prueba de que estuvimos aquí, de que lo intentamos. Y algún día, tal vez dentro de cientos o miles de años, cuando construyamos ciudades en Marte y bases en las lunas de Júpiter, cuando los viajes espaciales se conviertan en algo común, la gente vendrá a estos lugares como monumentos históricos. Se pararán en el primer rover muerto y recordarán cómo comenzó todo. Mirarán los restos de los primeros barcos y pensarán en los que se atrevieron primero. Estos serán lugares sagrados, lugares de peregrinación, ya que ahora llegamos a los lugares de los primeros vuelos de los hermanos Wright o a las plataformas de lanzamiento de Baikonur y Cabo Cañaveral. Pero esto todavía está muy lejos. Mientras tanto, los cementerios espaciales están silenciosos y solitarios. En Marte, Spirit se encuentra en su trampa de arena, cubierto de polvo rojo, sus cámaras mirando hacia el cielo marciano, pero no ven nada más. En Venus, las Venus soviéticas se están convirtiendo lentamente en metal fundido a una temperatura monstruosa. En la Luna, la bandera plantada por el Apolo 11 probablemente ya se haya convertido en un trapo blanco, descolorido por el ultravioleta solar. Y en algún lugar del Océano Pacífico, a una profundidad de varios kilómetros, en completa oscuridad, se encuentran los restos de la Mir, una estación espacial completa, hogar de muchas personas, ahora cubierta de conchas y envuelta en la oscuridad, y esto, al final, nos hace pensar en nuestro lugar en el universo. No creamos estos cementerios por el deseo de ensuciar el cosmos o dejar cicatrices en otros mundos. Los creamos porque no podemos hacer otra cosa, porque está en nuestra naturaleza explorar, lograr, superar. Incluso si eso significa dejar un rastro de restos y autos muertos. ¿Sabes? Hay algo profundamente humano en estos cementerios cósmicos. Cuentan una historia no sobre nuestros éxitos, sino sobre nuestros intentos. Se trata de cómo hemos tratado de lograr lo imposible una y otra vez. Fallamos, aprendimos de nuestros errores y lo intentamos de nuevo. Cada nave muerta en Marte es un capítulo en el libro de la perseverancia humana. Cada pieza de escombros en órbita es un párrafo en nuestra historia de supervivencia y exploración. Y lo más llamativo es que apenas estamos comenzando. En este momento, la NASA está planeando una misión para devolver muestras de Marte. China está construyendo su propia estación espacial y planea enviar humanos a la Luna. Las empresas privadas están desarrollando cohetes para vuelos a Marte. Estamos hablando de establecer bases en la Luna, minar asteroides, terraformar Marte. Y cada una de estas misiones agregará nuevos objetos a los cementerios espaciales. Porque es imposible explorar el espacio sin pérdidas. Las estadísticas son despiadadas. Aproximadamente 1 de cada 2 misiones a Marte termina en fracaso. Y cuanto más ambiciosos se vuelven nuestros planes, mayor es el riesgo. Cuando enviemos humanos a Marte, y esto sucederá, tal vez, ya en la década de 2030, la probabilidad de tragedia será significativa. El vuelo durará al menos 6 meses de ida.
6 meses en una pequeña cápsula donde cualquier mal funcionamiento puede ser fatal. 6 meses de radiación cósmica de la que no hay protección. 6 meses en completo aislamiento, donde la ayuda de la Tierra no es posible. Y luego está el aterrizaje en Marte, que sigue siendo uno de los momentos más peligrosos de cualquier misión. Los famosos 7 minutos de terror, cuando el dispositivo ingresa a la atmósfera marciana a velocidad hipersónica y debe reducir la velocidad de 20.000 km/h a cero en cuestión de minutos. Es imposible controlar este proceso desde la Tierra. La señal va a Marte durante al menos 4 minutos. Para cuando la Tierra sabe lo que está pasando, todo ha terminado, ya sea un aterrizaje exitoso o un desastre. Y si algo sale mal, si los motores no funcionan o el paracaídas no se abre, los primeros humanos en ir a Marte serán sus primeros habitantes permanentes. Sus cuerpos permanecerán allí, en la cápsula estrellada, para siempre. Y dentro de años, cuando las próximas expediciones lleguen al planeta rojo, encontrarán este lugar. Tal vez erijan un monumento allí. Tal vez lo conviertan en un monumento. El primer cementerio humano en otro planeta. Pero incluso si la primera misión tiene éxito, no se puede evitar la muerte. Imagina una colonia en Marte en 20, 30 años. Cientos de personas viven allí, trabajan, exploran el planeta, y algunos de ellos morirán. Desde el accidente, despresurización del traje espacial, accidente del vehículo todoterreno, colapso del túnel, de la enfermedad. La atención médica en Marte será limitada. Las cirugías que se consideran rutinarias en la Tierra pueden ser fatales allí. O tal vez solo por la vejez, si alguien vive allí el tiempo suficiente. ¿Y qué hacer con los cuerpos? ¿Llevarlo de regreso a la Tierra? Costará millones de dólares por cuerpo. Irreal. Incinerar. La cremación requiere oxígeno, y el oxígeno es el recurso más valioso en Marte. Cada litro de oxígeno gastado en la cremación es oxígeno que los vivos no pueden respirar. ¿Enterrar? ¿Pero cómo? En el suelo marciano, que es tan tóxico debido a los percloratos que nada vivo puede crecer en él. Quizás creen almacenamientos criptográficos especiales. Salas con temperatura controlada donde los cuerpos se mantendrán congelados. More Marciana. Filas de cápsulas que contienen los cuerpos de los primeros colonos que vivieron y murieron en un planeta alienígena. Este será el lugar más oscuro de la colonia. Un lugar donde la gente vendrá a recordar a aquellos que no regresaron a casa. Y también habrá pérdidas. Aquellos que fueron a una expedición de investigación y no regresaron. Marte es enorme. Su superficie es igual al área de toda la superficie terrestre de la Tierra. Si alguien se pierde en el desierto marciano, si el rover se descompone lejos de la base, si una tormenta de arena cubre la expedición, los grupos de búsqueda buscarán, pero Marte es despiadado. El cuerpo puede permanecer donde cayó, cubierto de arena roja, y es posible que no se encuentre durante años. O tal vez nunca lo encuentren. En algún lugar de valles marineris o en las laderas del Monte Olimpo, yacen esqueletos con trajes espaciales, testigos silenciosos de lo lejos que ha llegado la humanidad y del precio que ha pagado. Lo mismo nos espera en otros mundos, si llegamos a ellos. Las lunas de Júpiter son Europa con su océano subglacial, donde puede existir vida. Titán, una luna de Saturno, con sus lagos de metano y su espesa atmósfera. Si enviamos gente allí, algunos de ellos morirán allí. Alguien se ahogará en un lago de metano en Titán. Alguien caerá a través del hielo en Europa. Alguien sería aplastado por la monstruosa gravedad si intentara descender a la atmósfera de Júpiter. Y estas muertes serán aún peores porque estos mundos están muy lejos. La señal de la Tierra a Saturno tarda más de 1 hora. Si algo sale mal, los astronautas estarán completamente solos. No hay ayuda, no hay escapatoria. Solo el frío vacío del espacio y la lenta comprensión de que estás muriendo a miles de millones de kilómetros de casa.
Y luego piense en los viajes interestelares. Si alguna vez llegamos a otras estrellas, y ese viaje tomará décadas, incluso siglos, generaciones enteras de humanos nacerán y morirán a bordo de naves espaciales. Nunca verán la Tierra, nunca sentirán la gravedad del planeta. Su único hogar es un tubo de metal que vuela a través del vacío interestelar. Y cuando mueran, ¿dónde serán enterrados? Hay espacio limitado en el barco. Tal vez los cuerpos sean arrojados al espacio. Un funeral cósmico es un cuerpo envuelto en una mortaja, arrojado a través de una esclusa de aire. Irá a la deriva en el espacio interestelar para siempre, alejándose gradualmente de la nave. En años, se congelará a una temperatura cercana al cero absoluto. Dentro de siglos, seguirá volando, momificado por el frío cósmico, impecablemente conservado. Y dentro de millones de años, cuando la nave haya llegado a su destino hace mucho tiempo, cuando la civilización que la envió haya dejado de existir, estos cuerpos seguirán volando por el vacío. Las tumbas más solitarias del universo. Pero ¿adivina qué? A pesar de todo este horror, a pesar de todas estas perspectivas sombrías, seguiremos volando. Porque está en la naturaleza humana luchar por las estrellas. Incluso sabiendo sobre los riesgos. Incluso dándose cuenta de que muchos no volverán. La historia de la humanidad es la historia de los exploradores que se adentraron en lo desconocido, sabiendo que tal vez no regresarían. Polinesios cruzando el Océano Pacífico en canoas endebles. Vikingos navegando a través del Atlántico, sin saber lo que hay más allá del horizonte. Exploradores del Ártico congelándose en un desierto helado. Escaladores muriendo en las laderas del Everest. El espacio es solo la próxima frontera. Más peligroso, más despiadado, pero sigue siendo una línea que debemos cruzar. Y los cementerios espaciales son el precio de este viaje. Un precio que parecemos dispuestos a pagar. Y tal vez dentro de miles de años, cuando la humanidad se extienda por todo el sistema solar, cuando los viajes espaciales se vuelvan tan comunes como lo son hoy los viajes aéreos, estos cementerios se convertirán en lugares de peregrinación. La gente volará a Marte para ver el primer dispositivo que se estrelló allí. Estarán en las tumbas de los primeros colonos que murieron en un planeta alienígena. Mirarán los restos del Schiaparelli o el Spirit congelado en la arena y recordarán cómo comenzó todo. Cómo la humanidad dio sus primeros pasos inciertos hacia las estrellas. Estos lugares se volverán sagrados. Cómo miramos hoy los primeros aviones de los hermanos Wright, en la cápsula Vostok, en la que Gagarin realizó el primer vuelo al espacio, en el módulo lunar Apolo 11. Estas no son solo piezas de metal. Estos son símbolos. Símbolos de coraje humano, perseverancia, voluntad de arriesgarlo todo para descubrir que hay más allá del próximo horizonte. Y los cuerpos de los que murieron en el espacio o en otros planetas no serán olvidados. Sus nombres quedarán registrados en la historia. A los niños se les hablará de ellos. Serán recordados como pioneros, como aquellos que pagaron el precio más alto por nuestro futuro entre las estrellas. Pero hasta ahora, estos cementerios están en silencio. El polvo se deposita en los paneles solares de los rovers muertos. La temperatura en Venus está derritiendo lentamente las sondas soviéticas. Las banderas en la Luna se desvanecen bajo la luz ultravioleta. Los escombros vuelan en órbita terrestre, amenazando a los satélites vivos. Y en algún lugar del espacio interestelar, las Voyager se están alejando cada vez más de casa, a las que nunca volverán. El espacio no perdona los errores. No da una segunda oportunidad. Es despiadado e indiferente a las ambiciones humanas. Pero eso es lo que hace que nuestros logros en el espacio sean tan asombrosos. Nosotros, criaturas frágiles de un planeta cubierto de agua, donde la temperatura casi nunca desciende por debajo de -50 y no sube por encima de +50,
Hemos encontrado una manera de sobrevivir en un entorno donde la temperatura oscila entre menos 270 y más unos pocos millones de grados, donde no hay aire, ni agua, nada que sustente la vida. Hemos enviado nuestras máquinas a otros planetas. Pusieron gente en la Luna. Crearon una estación que ha estado habitada continuamente durante un cuarto de siglo. Y sí, dejamos atrás los cementerios. Cementerios de coches, a veces de personas. Pero estos cementerios no son un signo de derrota. Es una señal de que lo hemos intentado, que no nos rendimos, que incluso frente a la infinitud cósmica y nuestra propia insignificancia, continuamos avanzando. Cada nave muerta en Marte nos enseña algo nuevo. Espíritu atrapado en la arena. Los rovers posteriores recibieron ruedas mejoradas y un mejor sistema de navegación. Schiaparelli S.E. Estrella. Los europeos han revisado el software del sistema de aterrizaje. Phobos Grunt no pudo alcanzar la trayectoria a Marte. Los ingenieros descubrieron que salió mal y lo tuvieron en cuenta en proyectos futuros. Y lo más importante, recordamos a los que murieron. Vladimir Komarov, Yuri Gagarin, quien murió en un accidente aéreo durante un vuelo de entrenamiento, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov, Viktor Patsiv, las tripulaciones del Challenger y Columbia. Sus nombres están inscritos para siempre en la historia de la exploración espacial. No solo murieron, dieron sus vidas por nuestro futuro entre las estrellas. Y cuando miramos estos cementerios cósmicos, la nave silenciosa en Marte, los restos en Point Nemo, las placas en la Luna, debemos recordar eso. Esto no es basura. Esto no es un desperdicio. Estos son monumentos. Monumentos a un espíritu humano que se niega a aceptar las limitaciones, que insiste en explorar, comprender, alcanzar nuevas alturas, incluso conocer los riesgos. El espacio está lleno de peligros. Mató a muchos, matará a muchos más, pero volaremos de todos modos, porque la alternativa, quedarse en la Tierra, mirar las estrellas y solo soñar, es insoportable. Es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo en absoluto. Es mejor dejar tu huella en otro planeta, incluso si es tu propio cuerpo en una nave estrellada, que vivir tu vida sin arriesgar. Y así crecerán los cementerios espaciales, cada año, con cada nueva misión. Pero nuestros logros también crecerán. Estamos aprendiendo, estamos mejorando. El porcentaje de misiones exitosas está creciendo. La tecnología está mejorando. Lo que era imposible hace 10 años se está convirtiendo en rutina hoy. Llegará el día, tal vez en 20 años, tal vez en 50, en que el primer hombre ponga un pie en la superficie de Marte. Y en este momento de la historia, vale la pena recordar a todos los que lo hicieron posible. Sobre los rovers muertos que mapearon el planeta, sobre los módulos de aterrizaje estrellados que nos enseñaron cómo no hacerlo, sobre los cosmonautas y astronautas que murieron allanando el camino, sobre ingenieros anónimos que trabajaron en proyectos que fracasaron, pero cuyos errores se convirtieron en lecciones para otros. En el momento en que el primer hombre se pare en Marte, mirando el cielo rosado y los desiertos rojos, se parará sobre los hombros de gigantes. No solo los grandes científicos y astronautas cuyos nombres todos conocemos, sino todos aquellos que fracasaron. Porque en el espacio, el fracaso no es el final. Esta es una lección. Este es un paso hacia el éxito. Y los cementerios espaciales son una biblioteca de estas lecciones, escritas no con tinta sobre papel, sino con metal y silicio en mundos alienígenas. Cada aparato muerto es una cabeza. Cada desastre es un párrafo. Y juntos, cuentan la historia de cómo la humanidad aprendió a superar la barrera más grande de todas, la barrera entre nuestro mundo natal y la infinidad del espacio. Entonces, cuando mires el cielo nocturno, las estrellas y los planetas, piensa en cementerios cósmicos, que allí, en el frío vacío,
entre las arenas rojas de Marte, en la abrasadora superficie de Venus, en la eterna oscuridad del abismo oceánico de la Tierra, descansan nuestros primeros intentos de llegar a las estrellas. Y sepa que estos sacrificios no fueron en vano. Cada uno de ellos nos ha acercado al día en que la humanidad se convertirá en una especie verdaderamente interplanetaria, cuando viviremos no solo en la Tierra, sino también en otros mundos, cuando el espacio deja de ser ajeno y hostil y se convierte en nuestro hogar. Y ese día, los cementerios espaciales permanecerán, como recordatorio, como advertencia, y como un monumento a todos aquellos que se atrevieron a ser los primeros en adentrarse en lo desconocido y pagaron el precio más alto por ello. No se olvidan, nunca serán olvidados, porque sin ellos, la humanidad no tendría futuro entre las estrellas. Reintentar Claude puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas. Scenario 4.5